una teoría social es como unos lentes para observar al mundo, ¿no? O sea, es como que hay distintas formas de observar al mundo. Hay algunas que son, o sea, se popularizan porque son como ideologías, otras serían como cosmovisiones y otras serían teorías. Para mí, la distinción que yo haría en esas tres es que la cosmovisión es una forma de ver el mundo que tiene que estar o está ligada con nuestra cultura, con dónde nacimos, con nuestras tradiciones, con nuestro nicho social. La ideología tiene que ver con nuestros intereses políticos, con cómo queremos que se organice la sociedad. Y el marco teórico no solamente sería una forma en la que observamos al mundo, ni solo una forma en cómo queremos que se organice el mundo, sino también una forma de entender y comprender al mundo. O sea, no solamente es una forma de observarlo o de comprenderlo, sino de estudiarlo sobre todo, ¿no? O sea, yo diría que una teoría social busca estudiar a la sociedad, busca estudiar sus elementos y a partir de ese estudio tratar de plantear estos como ideas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ponían si es una hipótesis. Es interesante porque no sería una hipótesis como tal, pues digamos que la hipótesis es como estas ideas o estos supuestos que tenemos sobre el mundo, pero las teorías son como un ecosistema de conceptos que se van constantemente nutriendo con investigaciones empíricas muy concretas, ¿no? Entonces, podríamos decir que a grandes rasgos una teoría social es una forma de entender el mundo que nos permite conceptualizarlo, pensarlo, analizarlo y estudiarlo, y que además nos ofrece y yo creo que esa es la distinción que yo haría concretamente entre una cosmovisión y una teoría, por ejemplo, que tiene que ver con que su saber está como muy sistematizado, o sea, tiene una tradición de investigación, no solamente parte de una tradición, digamos, cultural, sino o una tradición social, sino tradición de investigación, ¿no? Que está constantemente comprometida con estar buscando más información, ¿no? Y que las teorías tienen este como corpus de ideas que al final de cuentas robustece a distintas ciencias, como pueden ser las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias biosociales, ¿no? Entonces yo diría eso. No sé si tú tienes una idea similar o parecida o distinta de cómo entender una teoría social. Me encanta. De hecho, me acuerdo mucho del proceso de formación en la maestría en investigación educativa, porque al principio cuando nos hablaban de teoría, que justo era como que, pero ¿qué es una teoría? Son mis primeros piensos en la mañana para poder hablar sobre mi objeto de investigación. Y ya los doctores así como, ¿cómo les explicamos algo abstracto y que a su vez tiene como un aterrizaje práctico? Es decir, en el proceso de investigación no se queda siempre como la teoría en el libro, sino que te ayuda a estructurar tu objeto de estudio, lo que quieres entender, observar, a lo que le quieres cuestionar. Incluso sin la teoría no emerge el objeto, ¿no? Al margen de la teoría ni siquiera podemos enfocar. Entonces, como que en general coincido con eso y resalto o destaco la importancia que tienen las teorías para poder ayudarnos a construir los objetos de estudio, o sea, para configurarlos. Al margen de ellas, no podríamos ni siquiera empezar a pensarlos, es decir, y aquí voy a remitir a lo mejor una cuestión muy práctica. Aristóteles a mí me parece encantador, es un gran filósofo muy fascinante, pero su teoría sobre cómo funcionaba el cosmos o sobre cómo funcionaba el universo no nos permitiría explicar muchos de los fenómenos que en términos de la ciencia contemporánea sí podemos entender. Y es precisamente porque ni siquiera construía ese objeto. Entonces, cuando hablamos de motor inmóvil o de astros que son precisamente como fijos, eso no nos permite comprender muchos fenómenos que dependen más bien de una teoría donde los astros se puedan mover. Entonces, pues como que por ahí decir que la teoría, si bien tiene un elemento muy abstracto, como dice Gus, es sistemática y nos permite aproximarnos a comprender la realidad. No está sentada de una vez y para siempre, tiene cambios, se reestructura, se puede pulir y mejorar, pero pues se aplaude o se desecha en la medida en que nos permite comprender. Entonces, como que su potencia explicativa es lo que asienta la posibilidad de que sea una buena teoría o una teoría así como que más sucinta, a lo mejor como ciertos casos muy puntuales en los que sí nos puede ayudar y otros en los que la verdad no tiene potencia explicativa. Sí, creo que eso último que dijiste, eso es lo que yo podría dar, ¿no? De que tiene esta potencia explicativa, esta capacidad de darnos explicaciones mucho más fidedignas. O sea, si bien es cierto que las cosmovisiones son la forma en la que observamos al mundo, las teorías son la forma en la que investigamos al mundo. Y cuando hay estas como discusiones sobre, no, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad,
es que no hay acercamiento más confiable a la realidad que las teorías, ¿no? Y obviamente dentro de las teorías podremos cuestionar cuáles son las adecuadas o cuáles son menos adecuadas, cuáles tienen, digamos, esta evidencia más sólida o evidencia más fuerte o evidencia más débil, cuántas investigaciones se han hecho en distintos lados, ¿no? Sin embargo, claramente la mejor forma de acercarnos a la teoría, a la realidad es a partir de la teoría, ¿no? Porque es una forma de comprender sistemáticamente la realidad, en tanto que, y me gusta mucho esta frase, si la realidad no se nos aparece tal cual es, ¿no? O sea, si la realidad fuese lo que vemos, entonces no sería necesario la ciencia, ¿no? Simplemente bastaría con abrir los ojos y listo, ¿no? Entonces creo que es un buen consenso de cómo podemos llegar a esta idea de teoría social, ¿no? Y en este sentido, una pregunta interesante, ¿no? Un poco para la gente que nos está aquí como escuchando, ¿no? Vamos a también adentrarnos sobre el ecologismo, sobre el feminismo, y la pregunta es como si el feminismo podría ser una teoría social. O sea, si ya definimos que las teorías sociales tienen que ver con una forma de investigar a la sociedad y que incluso podemos encontrar como distintas dimensiones del feminismo, porque es como muy tiene como estas como polifacetas, por así decirlo, ¿no? Por un lado se postula como un posicionamiento político, por otro lado también como una tradición de investigación que está haciendo ruido en la academia, también como incluso esta metáfora de los anteojos violetas, ¿no? Como que pareciera también una cosmovisión también interesante ahí. ¿Qué dirías, Dani? Tú que eres más conocedora de estos temas, ¿dirías que con la definición que hemos dado, dirías que el feminismo podría ser una teoría social? ¿Se agota como teoría social? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Estas son las preguntas del temor y temblor. O sea, si de verdad que cuando las hacen se sacude el aparato de las creencias. Pero miren, hasta donde voy en este momento, con las lecturas, con los procesos de encuentro con otras compañeras que son feministas, los espacios de socialización, les comparto mi humilde consideración al respecto, que es los feminismos, porque no puedo hablar ni siquiera de el feminismo, me encantaría. Sería como que ya resolvimos una gran cosa y una deuda pendiente, que es qué fregados es el feminismo. Solo puedo hablar de los feminismos porque son muy plurales. ¿Y por qué son plurales? Porque mujeres, no existe un solo tipo de mujer, existimos muchos tipos de mujeres, muchos arquetipos, muchas formas de relacionarnos, muchas formas de construirnos, muchas formas de vincularnos con otras personas, muchas regiones, muchas intersecciones entre nuestras edades, la raza, el género, las formas en las que nos expresamos y tal. Entonces existen tantas facetas de las mujeres que al momento de buscar definir feminismo no terminamos por ponernos de acuerdo. Entonces, por un lado, diría, no puedo comprometerme con hablar de el feminismo, puedo comprometerme con hablar de los. Y ahora, supongamos que avanzamos un poquito con eso, decimos los feminismos. Ok, los feminismos pueden ser teoría social y entonces notarán la primera problemática. No puedo hablar tampoco de una teoría social. No puedo hablar de una única forma de enfocar la realidad a través del feminismo. Y puedo hablar, sin embargo, de diferentes enfoques o perspectivas teóricas feministas. ¿En qué consistirán? Si tienen una característica en común. O sea, si vamos a darle sosiego al alma, pues, o al cocoro, o a la mente, no sé, lo que ustedes creen que existe. Eh, Justo. Entonces, lo que sí tendrá como un punto compartido, un punto en común, un punto de toque y encuentro es todas estas teorías tendrán una dimensión, por un lado, descriptiva, es decir, sí pretenden explicarnos un fenómeno de la realidad, pero por otro lado tienen una apuesta normativa política, es decir, no nada más queremos conocer por conocer. Si ustedes conocen o han escuchado algo de teoría crítica, tendrán también ese marco de investigación y acción. Es decir, no investigamos nomás porque sí, no nos preguntamos estas cosas porque se nos ocurrió un buen día que sería interesante saber un poquito más, sino que surge también de una necesidad muy potente de conocer mejor cómo es que ciertos fenómenos, eventos, situaciones nos afectan a nosotras, específicamente a las mujeres, y que cuando decimos mujeres, entiéndase también que dependiendo de las teorías, dependiendo de los enfoques, vamos a entender seres muy diferentes. Entonces, pues bueno, reivindicamos derechos, necesidades y situaciones específicas que atraviesan a las mujeres en tanto que somos mujeres. Y por otro lado, apostamos
por alcanzar espacios de reivindicación de derechos o el cumplimiento de ciertas necesidades que son muy específicas. Es decir, este enfoque o estos lentes que vamos a utilizar para analizar la realidad no le preguntan nada más qué eres, ¿no? ¿Qué situación es esta? No se preguntan solo por qué ciertos patrones de consumo son mayores en cierta población que en otra, sino que se preguntan usando esta figura de las gafas violeta, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienden a consumir más de estos productos y menos de estos tantos? Si lo tuviéramos que poner, por ejemplo, aplicado en ciencias económicas o administrativas. Pero si nos lo llevamos a otras áreas, por ejemplo, la politología. En ciencias políticas nos preguntará por qué las mujeres no ocupan actualmente tantos puestos de representación pública. ¿Qué es lo que hace que haya una brecha en la toma de decisión de esos espacios? ¿Por qué, por qué expresan de cierta manera específica el ejercicio del poder? Es decir, ¿por qué cuando vemos mujeres en la política parece que de alguna manera adoptan rasgos y características que tal vez tradicional o convencionalmente no nos empatan con lo femenino? ¿Por qué por qué se hace esa metamorfosis? Y se intentan explicar a partir de esa clase de teorización cuáles pueden ser los factores que están incidiendo. Y entonces generan una serie de categorías y conceptos que nos ayudarán a modelar ese espacio de estudio o ese objeto de investigación que queremos aproximar. Ojo aquí, otra vez, con esa perspectiva específica. ¿Cómo atraviesan específico a las mujeres y qué necesidades, derechos o apuestas específicas necesitan reivindicarse ahí? ¿Qué se puede hacer después de que entendemos un poco mejor la particularidad? Entonces, diría, puede haber algunas que si solo son teorías sociales, porque fue otra pregunta que hizo Gus y es muy importante, que si solo son teorías sociales, no, amigos, también existe el feminismo más, pues dirán por mis calles, pues de barrio, más arrabalero, no necesariamente arrabalero, pero ustedes me entienden, el que está todo el tiempo en movimiento y en acción, y ese que muchas veces pues no está como en su marco de prioridades el preguntarnos por la brecha salarial, sino que directamente dice, aquí yo constato que esto está ocurriendo y en lo que son peras o manzanas o alguien nos viene a explicar por qué el fenómeno, lo que vamos a tratar de hacer es movilizar eso para que eso no suscite dolor, violencia, inseguridad, impotencia en las mujeres. Entonces hay una vertiente que es más de movimiento social y que está en lucha y resistencia continua. Sí, sería como un poco una frase de Sartre, ¿no? Es como hay un feminismo que se ensucia las botas, ¿no? Que sale a la calle, ¿no? Que va y que está ahí luchando y pugnando. O sea, creo que justamente coincido contigo, o sea, creo que el feminismo, creo que se nutre o sea, es como, yo haría esta distinción, hay como teorías sociales feministas, o sea, el feminismo, digamos, como un espectro, tiene teorías sociales feministas, tiene estas posturas políticas o estas ideologías que la palabra ideología también está como muy maltratada hoy en día, pero que podemos llamar como posturas políticas o de posturas políticas feministas y además ya también tenemos un activismo o una acción o una militancia feminista, ¿no? O sea, como que vamos viendo estos elementos y que al final la militancia se nutre de los intereses políticos y que a su vez se nutre de las teorías sociales que explican el mundo, ¿no? Pero a la vez las teorías sociales que explican el mundo se nutren de las intenciones políticas por querer hacer algo, pero el querer hacer algo también se busca explicar por qué ocurre, ¿no? No solamente es accionar a ciegas, sino también dar explicaciones. Entonces, digamos que el feminismo que se hace en la academia, por así decirlo, en la filosofía, en las ciencias sociales, en ciencias políticas, es muy importante. El activismo que se hace en las calles también es muy importante. Y obviamente tener esta postura, esta reivindicación también es muy importante, porque al final de cuentas, esa importancia tiene que ver con que se va nutriendo y no es como que uno esté arriba del otro, sino más bien es como un proceso circular, ¿no? Yo lo vería de esa forma. Sí, que se Y entonces, retroalimentan. ajá, sí, como que se retroalimentan en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, una pregunta interesante es como, bueno, si tenemos esta visión, ¿cómo podríamos definir entonces el feminismo? ¿Cómo podría definirse? O sea, ¿qué es lo que busca? O sea, quizás para no repetirnos tanto, pero ¿qué es lo que buscaría el feminismo a nivel teórico y a nivel de acción? Yo diría, a grosso modo, podría decir que el feminismo busca, por un lado, mejorar las condiciones de vida
de su sujeto político, que voy a llamarle de momento la mujer, y ya tú me corregirás sí, si no, hacer matices. Y además, creo que además de que buscan esto, tienen una postura como que está luchando en contra, por ejemplo, de estas estructuras patriarcales, ¿no? Que podríamos considerarlas de esa forma, pero ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo definirías el feminismo? Y cuál es su importancia hoy en día, o sea, ¿cómo lo podrías tú definir? O sea, ¿qué características verías tú? Para mí es muy importante que el feminismo teórico tenga, o sea, que el feminismo político, podemos decir, tenga un sujeto político, y que el feminismo teórico también tenga un sujeto de estudio, ¿no? Por así decirlo. Y, y también que tenga, en el caso político, una búsqueda de, vamos a decir así, de este, abolir el patriarcado, y en el caso teórico, entender por qué cómo es que opera el patriarcado. O sea, para que una vez entendiendo, se puedan tomar acciones que realmente ayuden a abolirlo, en tanto que pueda crear condiciones injustas específicamente para las mujeres, aunque no exclusivamente, ¿no? Pero ¿cómo definirías tú, cómo entenderías tú el feminismo en ese sentido, Dani? En una medida coincido como con esta definición, esta caracterización. Diría que en parte sí propugna tanto, incluso en la movilización teórica, es decir, incluso de fondo cuando estamos pensando, o sea, cuando nos estamos preguntando por qué hay pocas mujeres, por ejemplo, en la academia, en algunas disciplinas de pensamiento en específico, ¿por qué es eso? No solo como para entenderlo, sino también para que cambie. Entonces, las condiciones son una parte, pero también creo que tiene ese potente anhelo de justicia. Lo planteaba, ay, ya no recuerdo muy bien el nombre de la teórica, porque es mujer, pero justo habla de que el anhelo de justicia no siempre es una cuestión que haya caído de la razón. Es decir, hay veces que las situaciones en lo tangible de la realidad nos resultan muy irritantes y decimos, aquí hay un sentimiento moral de que algo está funcionando mal, de que esta persona se ha esmerado, ha estado presente, ha estado insistiendo, ha trabajado mucho y no obstante se le cierran las puertas y aparece como constatación empírica a lo mejor y muy personal el decir, la única caraja razón por la cual se le cierran las puertas es porque es mujer y esto es bastante injusto. Entonces, creo que tanto en la vertiente teórica como en la vertiente de movilización social e incluso en las reivindicaciones políticas, lo que se busca es también zanjar esa brecha de injusticias, o sea, combatirla, resistirla, oponérsele, no, no quedarse calladas nuevamente, pues, porque también esa es una cosa que ha ido emergiendo. No, digamos, no podría ni siquiera hablar de los feminismos como algo siempre presente. Tendría que hablar de ellos tal vez como si hiciera un sondeo, una indagación, que sí he leído, pues, pero es difícil como decir, aquí ya empezó. Pues como movimiento social empezó tan temprano como las mujeres quisieron reivindicar ciertos derechos políticos, fundamentalmente en esos países que se estaban liberando de los regímenes monárquicos. Entonces, pues las revoluciones surgieron también de la mano con las mujeres y al momento de tener los derechos, de hacer declaratorias de derechos universales, fueron las primeritas excluidas y la pregunta fue, ¿por qué? O sea, ¿por qué me reconociste en el momento de poder luchar juntos? Por cambiar o transformar el régimen político, pero ya no me reconoces en el momento de integrarme para hacer esta nueva comunidad humana. Esa comunidad humana sigue siendo orientada hacia los hombres, de suerte que también ahí hay como una tensión constante por la justicia, por la integración y el reconocimiento. Las condiciones también son muy importantes, pero creo que eh, hay veces que cuando nos quedamos en el debate con las condiciones materiales, nos vamos muy hacia pues las primeras reivindicaciones de las feministas liberales que también han sido valiosas y son importantes, que son pues, tener derechos políticos y de educación y los servicios básicos cubiertos, pero luego hay otras condiciones que no están tan a la vista, que son las que empiezan a atender las feministas del corte justo como los que se hermanan con el marxismo o los feminismos radicales, que nos da mucho miedo cuando decimos, ah, feminismo radical. Tranquilos, estamos hablando de los feminismos que se van a la raíz del problema y rastrean la raíz también en un elemento que no se había estudiado, que era la subjetividad, la forma en la que construimos nuestra persona y nos socializamos. Sí, completamente. Creo que cuando hablamos también de ese feminismo, o sea, por ejemplo, en el campo de las teorías sociales,
también han quedado excluidas, ¿no? Es decir, incluso si lo vemos en los programas académicos, casi siempre es como que hay están estos famosos, incluso, ¿no? El propio mote, ¿no? De los padres de la sociología, los padres de la antropología, que es un poco a lo que yo más, pues conozco un poco más, y que han quedado fuera muchas miradas de las mujeres, de las teorías sociales, y de hecho, un poco también la intención del curso que vamos a estar junto con Dani es tratar de traer esas voces que históricamente han quedado silenciadas y que en la academia a veces aparecen de forma periférica, cada vez menos afortunadamente, pero que siguen siendo periféricas en comparación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que en mi universidad había como estas aulas, ¿no? Que tenían nombres de personas y este el nombre de la aula de Max Weber y la aula de Karl Marx, ¿no? Pero rara vez encontrabas el aula con el nombre de una mujer y eso nos habla también de cómo se han ido excluyendo estas miradas, estos marcos teóricos y que obviamente han dejado problemas fuera, ¿no? Si decimos que los marcos teóricos, lo dijimos, ¿no? Nos ayudan a explicar el mundo, cuando los marcos teóricos feministas han quedado excluidos, pues entonces no se está entendiendo una parte de la realidad, ¿no? Que por supuesto que cada marco teórico hace un corte para entender una parte de la realidad, eso es indudable, todas las teorías tienen sus puntos ciegos, sus límites, pero lo que hemos estado viendo es que actualmente las teorías sociales han dejado de fuera los puntos de vista del feminismo, ¿no? Y de hecho esto es interesante porque es una de las pugnas que trae el feminismo y esto me hace pensar justamente un poco la postura que trae Bruno Latour y te la plantearé, ya me dices tú que tanto estás de acuerdo con ella, que no tanto, y él un poco en el textito de dónde aterrizar, pues nos dice es como hazte esta pregunta, ¿no? Que es un poco la pregunta que nosotros retomamos. ¿Cómo orientarse en política? Bruno Latour parte de una postura como que dice, a ver, históricamente ha habido distintos movimientos sociales, ¿no? Que buscan por la lucha obrera, por los movimientos de identidad, ahora actualmente los movimientos feministas, también tenemos otro tipo de movimientos sobre, quizás que critican al capitalismo, ¿no? Es como que ha habido todos estos movimientos sociales que luchan y pugnan por distintas reivindicaciones, pero Bruno Latour es muy insidioso y dice algo muy concreto en su libro y dice, a ver, eh, si hay una lucha que nos debe nos debe incurrir a todos, seamos de conservadores o progresistas o de ciertas líneas o si socialistas o si feministas, dice, hay que preocuparnos por el planeta, ¿no? O sea, dice Bruno Latour, la lucha que nos acontece ahora es una lucha por el planeta, ¿no? Dice, si no hay, un poco la lectura de Bruno Latour es, si no hay tierra, ninguna otra lucha va a Es tener posible. sentido, ¿no? Exacto, es como que tú puedes resolver todos los problemas, pero si mañana una crisis ecológica termina por crear estas condiciones ya no materiales, sino de vida para sobrevivir, prácticamente ya no vas a tener cómo poder o sobrevivir justamente en un entorno social. Y en ese sentido, Bruno Latour atiende a esto y un poco la spoiler de su libro, ¿no? De dónde aterrizar es como, hay que aterrizar con una visión ecológica, ¿no? Y entonces ahí parte de una visión ecológica y busca de estos movimientos ecologistas que también muy parecido al feminismo, no hay un ecologismo, sino hay muchos ecologismos, ¿no? Hay unos que tienen una visión antropocéntrica, hay otros que tienen una visión ecocéntrica, entonces dentro de eso hay como distintas diversificación, pero Bruno Latour apunta a eso. Sin embargo, y creo que también este tema de que pareciera como que es una crítica que yo he escuchado mucho del sector feminista, es como que siempre nos han dicho primero el obrero y luego la mujer. Primero la lucha de clases y luego ya el género. Primero tal cosa y ya, o sea, siempre pasando a un segundo plano el caso de las mujeres. Y ciertamente, aunque Bruno Latour nos dice que lo importante es este tema, o lo que nos está haciendo ruido es este tema, creo que en cierto punto podría caerse en esta situación un poco de volver a delegar problemas muy puntuales de las mujeres en pro de salvar al planeta Tierra. Y ahí hay como estas posturas, ¿no? O sea, para Bruno Latour hay que orientarnos en política desde una visión ecológica. Y que si quisiéramos como igual, ahí podríamos pensar este, cómo definir o cómo podríamos definir el ecologismo, que yo, por ejemplo, ahí lo podemos igual, ¿no? Diferenciar como esta postura ecológica que busca el estudio,
con la comprensión de los entornos naturales y demás, que tiene esta visión ecológica. Por ejemplo, en la antropología está el ecologismo, antropología ecológica, ecología cultural, ¿no? Que buscan comprender a la sociedad y su nicho ecológico, pero el ecologismo también sería, como el feminismo, un movimiento, una reivindicación, algo que busca luchar y pugnar por ciertos puntos en concretos, ¿no? Tratar de mejorar o tratar de pugnar por un planeta que tiene crisis muy puntuales, ¿no? Y que Bruno Latour llama a eso, ¿no? Pero tú cómo verías un poco esta postura de Bruno Latour de decir, debemos orientarnos en una visión ecologista y que además prácticamente decir, las otras luchas terminan por ser secundarias, esta es la lucha que nos deberíamos preocupar, más que pensarnos como clase o como género, dice Bruno Latour, hay que pensarnos como especie, ¿no? Y eso puede tener, hay ciertos matices, puede tener cierta cuestión de, en vez de pensarnos como clase, como raza o como género, pensarnos como especie, es un poco la postura de Latour y plantea esta visión del ecologismo como tratar de generar mecanismos para salvaguardar el planeta Tierra, ¿no? De hecho, incluso el propio Bruno Latour es muy quizás radical en este punto, ¿no? Juega mucho con el tema de la teoría Gaia, ¿no? Es como ver al mundo como un ser vivo y que por lo tanto ahí es donde deberíamos enfocarnos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta postura ecológica? ¿Estarías de acuerdo con él? ¿O cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Pues creo que no va a ser sorpresa para ti, Gus, pero a lo mejor sí para alguien que escuche. Y es que yo siento que yo también le daría prioridad como a la batalla en el terreno de la reivindicación de los problemas ecológicos y a la apuesta por atender eso. Y no creo, no obstante, gracias al ecofeminismo, no creo que esté desconectado o que me desfase por completo de la necesidad también de reivindicar ciertas pues, condiciones, derechos y apuestas que me atraviesan más concretamente a mí en un cuerpo sexuado, en este caso, cuerpo sexuado con cierta expresión de identidad de género, que es, coincide ser mujer, como que por todo, por donde me vean, pues, por donde me vean, van a dar como con la consideración de yo me identifico como mujer y performo como mujer y mis condiciones biológicas materiales son también muy femeninas. Entonces, ¿cómo es que estas dos cosas pueden convivir? Porque a mí me parece que justo lo que Gus me pregunta es, ¿coincidiría con Bruno Latour? Sí, de entrada sí. Me parece que no es posible reivindicación, ni lucha, ni justicia, ni nada si no logramos salvar el planeta. Y la verdad es que la crisis ya está en una situación ya no crítica, ya es de emergencia. Es decir, llevamos desde hace como unos, que serán 15 años, tratando de luchar porque en el imaginario colectivo se cambie de la idea de una crisis, de un problemita, unos pedillos, a la idea de, no, a ver, es una emergencia y nos queda casi nada de tiempo. Tenemos de aquí al 2030 para lograr mitigar muchas de las cuestiones que más impacto han generado, porque si no la vida, ya no solo de la especie humana, sino la vida en términos generales, amplios, globales, está en riesgo y no la vamos a poder librar si no transformamos muchas cosas. Porque creo que no desvincula de la lucha feminista, precisamente mi vehículo es justo ese, ¿no? Ahí suscribo, ahí me comprometo. En los ecofeminismos se considera como una variable de estudio importante la intersección entre cómo la vivencia como cuerpos femeninos, como identidades de género femeninas y todas las personas que se desplieguen lejos de las construcciones de rol de género, de masculinidad hegemónica, normalmente estamos más inclinadas o más cercanas o más paralelizadas con la naturaleza. Y me explico, aquí oriento un poquito más. Voy a tener que ser un poco más gráfica, creo. Ok, en términos como de las tareas o las actividades cotidianas de un estereotipo de género, del arquetipo, las mujeres son quienes, las que reproducen la vida. ¿Por qué? Por la capacidad de maternar. Y no solo maternar en el sentido de gestar, no solo por eso se nos ha paralelizado con la naturaleza, sino por la capacidad de cuidar, pero también se nos ha paralelizado con la naturaleza en otros entendidos menos favorables para nosotras. ¿Cuáles? La naturaleza se ha hecho como una dicotomía para la comprensión. Por un lado está la naturaleza y el mundo de la naturaleza, y por otro lado va caminando el mundo de la cultura. Y entonces una persona es más culta, un país es más desarrollado en la medida en que ha logrado ejercer mayor dominio y control sobre la naturaleza. Del mismo modo, esos paralelismos se han trazado culturalmente dentro de la historia humana, de suerte que las mujeres tenían un lugar o un rol relegado y secundario
comprendiendo que eran más cercanas a la naturaleza. Y en ese mismo entendido se nos relegó también de otros espacios, por ejemplo, los educativos o los que implicaban otro tipo de actividades que se consideraba que requerían más capacidad intelectual o más fuerza. Y no es que nosotras no seamos fuertes, sino que pues también las pautas de lo que nosotras vamos haciendo nos construyen, nos teje. Pero ojo, aquí hay dos brechas muy grandes. ¡Pum! Las de los feminismos, ecofeminismos esencialistas, no suscribo a esos, y la de los ecofeministas que son como más socioculturales y críticos. Yo suscribo a esos. Eh, ¿Qué es lo que nos están diciendo? Mientras uno sí dice, las mujeres encarnan el bien, la bondad, lo bueno en este mundo, la ternura, el cuidado radical, y nos vuelven a encasillar por, pues, por antonomasia en esos roles, es decir, pues la mujer tiene que ser madre, la mujer tiene que ser hermana, la mujer tiene que cuidar, la mujer tiene que proteger siempre la vida, y no digo que no, protejamos como la existencia de la pluralidad de vidas humanas, no humanas. Mm, por otro lado, nos casa con el rol y nos enemista o mantiene la dicotomía puesta entre los hombres son cultura, son dominio, son poder, las mujeres somos vulnerabilidad, vida, cuidado, atención, miel y derroche. Pues yo creo que es una imagen que romantiza mucho y está medio mitologizada y también atravesada por ciertos estereotipos de género. Me gusta más pensarlo en términos de los ecofeminismos críticos o socioculturales, perdón. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es, ok, se abrieron diferentes proyectos de mundo. Los que más hemos explorado, los que más se han construido, los que más se han arraigado, son los de la cultura de hombres de ciertas características, porque tampoco fueron todos los hombres, amigos, los que me escuchan, tampoco fueron todos ustedes. Es decir, ustedes no toman las decisiones económicas, políticas, el rumbo como de la construcción educativa de nuestros países. No la toman todos los hombres, pero sí está muy, muy sesgada, muy significativamente anclada históricamente, culturalmente con hombres blancos, heterosexuales, que detentan el poder y tienen el poder también económico, porque quien tiene el capital neta tiene la capacidad de imponernos a todos los demás, nos guste o no nos guste. Dice Rita Segato ahí que es como la cuestión fálica no la tienen todos los hombres. El poder fálico no lo tienen todos los hombres porque falo es una cuestión simbólica que tiene que ver con poder, con economía, con dominación, con estatus, ¿no? Y entonces eso es lo interesante, ¿no? De incluso Rita Segato en algún punto dice, hay hombres con pene pero sin falo, ¿no? Es decir, que no tienen esa fuerza simbólica y que por lo tanto logre como tener estos estereotipos y tener toda esta fuerza simbólica que justamente prioriza al patriarcado, ¿no? Exacto. Entonces, el punto, y aquí, ay, respiro otra vez, ¿no? No es una guerra de hombres contra mujeres. Nunca fue, nunca se trató de una guerra de sexos. Perdón, pero no. Si lo vemos ahí, estamos viendo como una caricatura tanto de la estructura patriarcal y de la comprensión de ese concepto, como de los feminismos. Pero bueno, ya, punto y aparte, dando este paréntesis y esa buena nota de Gus con Rita Segato, el tema es, dentro de estos feminismos, lo que se nos dice es, ok, ya exploramos los proyectos y los llevamos hacia sus últimas consecuencias. Ya vimos cómo es este mundo donde el poder se ejerce como dominación, donde no se reconoce a los que son personas con características diferentes, donde se puede doblegar la naturaleza con tal de llegar a nuestro fin. Y ni siquiera es el fin de todos, no es un bien común, es la acumulación de recursos y riquezas, sin más. Y se cruce quien se quede en medio del camino le toca cuello, pues. El ecofeminismo de esta vertiente sociocultural o crítica, lo que dirá es, hay proyectos que no están explorados y están latentes y son otras formas de vida y otras formas de comprensión y relación con el mundo que no se han explorado. ¿Por qué no empezamos a abordar por ahí y generar disidencia en la forma en la que nos organizamos socialmente, en la que nos estructuramos nosotros a nivel como subjetivo, en la forma en la que entendemos nuestra relación con los otros y con el mundo, con los animales también? Eh, estas otras formas están muy atravesadas precisamente por esas cuestiones o roles de género que fueron relegados. Y aquí hay una crítica incluso al mismo feminismo, porque una buena parte del feminismo liberal lo que estaba propulsando era que las mujeres performáramos o actuáramos los roles de masculinidad ordinarios. Y jamás en la vida íbamos a poder ser hombres en ese sentido del arquetipo. Podíamos adoptar una voz más gruesa, o vestirnos más formales, o cortarnos mucho el cabello. Eso no nos iba a hacer hombres, y el ejercer dominio sobre otras personas no nos iba a hacer mejores personas. Entonces, esa clase pues de idea imaginario de la mujer que es jefa y que se parece mucho, pues, o sea, que es más ruda, es fría, es distante, pues estaba
cooptando por completo y rechazando otras formas de ser. ¿Cuáles son esas? Las tareas de cuidado, el apoyo mutuo, la colaboración, que no decimos desde los ecofeminismos sociocríticos que eso tenga que ser solamente en las mujeres. Nada más lejano. Decimos, las mujeres lo hemos practicado o hemos tenido más contextos y más espacios para hacerlo, porque estábamos marginadas de otros en donde se hacían las cosas de manera muy diferente. Si no queremos hacer esas cosas de esa manera, si no queremos adoptar esos esquemas masculinos, no de hombre, no es ser hombre, es ser masculino en un término, en cierto tipo de, como si me dieran un rol, Patriarcales, ¿no? efectivamente, un papel para interpretar. Pues yo no quiero ser ese, ¿no? Yo no quiero ser el que pone por encima del río de la comunidad a la planta de Coca-Cola. Yo no quiero ser ese, yo no quiero ser quien toma decisiones así. Yo quiero ser más bien la persona que piensa, a ver, este río ya está muy contaminado y de ese o sea, de ese depende la comunidad que vive en lo inmediato. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahorita en el Lerma Santiago. Atraviesa buena parte del estado de Jalisco y todos los municipios que están ahí, pues necesitan agua de calidad y esa contaminación les viene mal a ellos, no les permite una forma de vida digna, una forma de vida humana, pero quienes toman las decisiones no lo están viendo como con ojos de cuidado, lo están viendo con ojos de lucro y de todos ustedes que son comunidades asentadas a las cuencas del río, pues son medios para mis fines. Los ecofeminismos dirían, ¿y si son? Creemos que no. Creemos que no y que se puede hacer diferente y que por aquí hay unas experiencias muy interesantes que nos llevan a entendernos a nosotros mismos, al mundo y nuestra relación de manera diversa y entonces actuar también diferente. Sí, completamente. Creo que es algo que nos puede llegar a repensar cómo poder comprender el mundo. Y voy a leer algunas preguntas, bueno, algunos comentarios que hicieron, porque pues, decían hace ratito, ¿no? Dice, muchos problemas ecológicos tienen que ver también con problemas de clase, ¿no? Y creo que también podemos encontrar una visión ecológica sistémica. Yo encuentro justamente en la postura ecologista una visión sistémica, es decir, que no es como que solamente priorice un cierto elemento, sino que retoma estos elementos. Incluso hay estas posturas como John O'Connor, me parece, sí, es James O'Connor. Ahí tiene un textito que aquí lo tengo que se llama Causas Naturales, que justamente se llama Ensayos de un marxismo ecológico, ¿no? Que justamente trata de repensar cómo retomar las categorías de Marx para una visión ecológica que Marx dejó fuera por su época, pero que él retoma y trata de darle como un refresh, ¿no? Sobre este tipo de temas. Y creo que coincido con ese comentario, ¿no? De que estos problemas ecológicos también están ligados con el tema de clase. Hay esta triada entre modernidad, capitalismo y patriarcado, digamos, es parte de lo que termina como por perjudicarnos, ¿no? O sea, esta visión moderna de acumulación, de explotación de recursos, de progreso infinito, ligado con el capitalismo, con la acumulación de capital, con el macro desarrollo, hiperdesarrollo y con una visión patriarcal que tiene que ver con justamente siempre tomar los riesgos, siempre ganar más, siempre tener éxito, siempre competir sobre todo. Entonces vemos cómo están interactuando estas visiones capitalistas de la modernidad y patriarcales, ¿no? Para dar este sustento, ¿no? Otro comentario que por ahí nos hacen dice, no debemos aislar las problemáticas, ¿no? Sino verlo como un todo, igual un poquito parecido a lo que estaba planteando, ¿no? Que tiene que haber estos elementos de no aislarlo como un todo, sino más bien ver que los problemas sociales deben entenderse como un conjunto, ¿no? También preguntan que si vamos a subir el live, sí lo vamos a subir a YouTube. Luego les pasamos en nuestras historias, van a ver las ligas donde va a estar el video por si lo quieren ver. Y creo que también queda guardado acá en Instagram. También en Instagram, Uh ajá. -huh. Y también nos preguntaban, bueno, así en el comentario de que las crisis ecológicas es un punto común que nos puede poner a todos de acuerdo, ¿no? O sea que al final es un poco lo que buscan también las posturas ecologistas, porque estas son antipatriarcales, anticapitalistas y critican muchos de los elementos de la modernidad, ¿no? Y creo que eso es un importante tenerlo en consideración. Y de hecho acá también nos colocan, esto ya nos acerca un poco a las visiones como anarquistas y un poquito dice, hay que enseñar a ser plural en lo individual. Para eso es un gran desafío que debemos cambiar nuestra forma de percibir el mundo. Claro, y de hecho es un poco lo que implican las teorías sociales, ¿no? Cómo observamos al mundo implica
cómo nos vamos a orientar hacia él, cómo vamos a accionar sobre él, ¿no? Entonces, creo que eso nos puede dar como una orientación, ¿no? De qué son estos tipos de posturas teóricas, este tipo de posturas más ligadas a tratar de comprender, pero también accionar sobre el mundo, y creo que esa es una parte muy importante. Y ahora podríamos hacer como dos preguntas interesantes. ¿Qué busca el movimiento feminista y qué busca el movimiento ecologista? Yo, yo creo que podríamos, en cuanto a ese tipo de preguntas, a mí me parece que lo que busca en todo caso, y ya tú me dirás mejor, sí que el movimiento feminista busca abolir el patriarcado, ¿no? O sea, o ir en contra del patriarcado. Ahora, ¿qué es el patriarcado? Yo creo que ahí está una discusión interesante, porque justamente si leemos el patriarcado como un sistema que está ligado a la acumulación capitalista, de competencia, de alta tecnología y demás, creo que abolir el patriarcado es socavar las condiciones que generan un elemento de desigualdad, tanto hombres como mujeres, o incluso hombres que no son este estereotipo del hombre exitoso, billonario, multimillonario, con este elemento fálico de fuerza y demás, sino que es un sujeto que está precarizado. Hay un texto muy bonito de Judith Butler que habla que se llama Vidas Precarias, y justamente empieza a explicar cómo la precariedad nos afecta a la gran parte de la población, y que eso, ella, un poco su tesis es como que eso termina de alguna forma como feminizándonos en el sentido de dejarnos en esta parte periférica de las discusiones sobre la historia, ¿no? Y que al final de cuentas, la mayoría de las personas terminamos siendo periféricos en la parte de la historia, ¿no? El cómo es que se hace en la historia. Y eso ya lo decían incluso, como lo decías al inicio del live, la teoría crítica, ¿no? Walter Benjamin, ¿no? Decía, en los libros de historia no se dice quién construyó las pirámides, quién construyó los grandes edificios, ¿no? Aparecen los reyes por quienes se pusieron esos monumentos, pero no quien la construyó, ¿no? Y creo que esa es una parte muy interesante. Creo que el movimiento feminista busca en ese caso abolir el sistema patriarcal, que está ligado con los procesos más dañinos de la modernidad, y también con los procesos más acumulativos del capitalismo. Eso es mi postura. Y que el movimiento ecologista creo que busca algo similar, pero tiene esta idea de ver a la parte del ecosistema como una parte primordial, ¿no? O sea, como que yo diría que mientras que en el movimiento feminista el sujeto político es la mujer, con todo lo que eso implica, los movimientos ecologistas tienen como sujeto político, si quisiéramos llamarlo así, al planeta Tierra, ¿no? O sea, como tratar de reivindicar eso. Y creo que uno busca socavar el patriarcado, y uno busca mejorar las condiciones de vida del planeta Tierra. Y creo que en ese sentido creo que podemos encontrar un punto entre ambas cosas que están buscando, ¿no? Tanto el ecologismo como el feminismo. Pero ¿qué dirías tú, Dani? ¿Qué crees que busca el feminismo? ¿Cómo ves qué es lo que busca el ecologismo? ¿Hay coincidencias o no las hay? Es que hay partes de los feminismos que no necesariamente reivindicarán para todos y todas. Es decir, como que no solo, o sea, en su búsqueda de destronar al patriarcado, no necesariamente están teniendo como una apuesta propositiva de qué va a venir después. Y entonces ahí es donde yo los veo limitados, porque digo, bueno, sí, podemos estar furiosas, y está muy bien, como todo movimiento social, podemos estar furiosos porque hay una situación de injusticia. Y luego, hay feminismos que son más propositivos y que dicen lo que toca es integrar, tejer en conjunto, aceptar y respaldar lo diverso, hacer que esto pueda convivir sin ejercer dominio sobre otros. Hay veces que no lo veo tan claro, ¿no? O sea, pero yo me comprometería más con los feminismos que busquen esto, ¿no? O sea, como condiciones equitativas, justas, y mundos en donde quepamos todos y todas. De la ecología, yo me quedaba pensando que precisamente yo creo que por eso ya me casé teóricamente y como en términos de la praxis también con estos enfoques ecofeministas o de ecología profunda, porque lo que también buscan, al final de cuentas, en los videos me preguntaban, oye Dani, pero pues ¿cuál es la gran diferencia entonces entre el ecofeminismo y la ecología que ya existía? Y yo, pues bueno, que pusieron más o pusimos más atención en cómo hay ciertos ensayos ya de la sensibilidad y las formas de vida de las mujeres histórica, culturalmente, porque sí rastrean. O sea, el ecofeminismo a mí me parece impresionante porque tiene raíces, no sé, en la India, en China,
en México, es decir, en el sur global, tiene un montón de expresiones, de espacios, que a lo mejor sí no son tan conocidos porque no son voces hegemónicas. Pero bueno, el punto no es ese, sino decir, nos parece semejante a ciertas luchas de clase porque sí son luchas de clase y nos parece que funde como a toda la humanidad y que no son luchas de mujeres porque sí, no son solo luchas de mujeres. Lo que se está diciendo es, este enfoque lo que nos ayuda a ver es justo esos proyectos que se nos quedaron atrás y que se pueden pues conectar con nuestro quehacer, con lo cotidiano, y por otro lado, no se entiende como otro sujeto político, otro sujeto a proteger en este caso, que no sea la naturaleza, y en la naturaleza estamos. Entonces, como que el enfoque es muy potente para mí en el ecologismo o en los ecofeminismos, porque rompen esa dicotomía que se había hecho entre seres humanos y el resto de lo que existe. Como que, lo que existe y nosotros los chido ones. Pues en esa como carrera de jerarquía y valores, nos dice, a ver, te olvidaste de una cosa muy importante y los ecofeminismos son muy insistentes en eso. Te olvidaste de tu materialidad, de tu corporalidad, de que, o sea, tus proyectos, tus piensos, tus quereres no se viven en ninguna otra cosa que no sea ese cuerpo. Y ese cuerpo no está desconectado de lo demás que existe y por más que quieras, inténtalo, no se va a poder. De suerte que proteger la tierra no es como proteger algo fuera de mí, sino que es un intento de protegernos a nosotros mismos también. Y en esa tarea nos implica mucho esfuerzo de recomprender y de desaprender ciertas cosas. Por ejemplo, la vinculación con los espacios o las áreas naturales, pero eso es muy abstracto aún. También con los animales o con las plantas. No ver todo en términos de otros seres que sí sienten, a lo mejor sienten menos que yo, importan menos que yo, sino tratar de preguntarnos qué tanto puede crecer, qué tanto necesita sobre todo crecer nuestro círculo de consideración moral. Es decir, basta con que yo diga los humanos, ¿sería suficiente? Con eso no nos va a dar a lo mejor, y eso es lo que propulsan estos enfoques, pues con eso no nos da para salvar la Tierra, no nos está dando, de hecho. Y nos podemos seguir peleando sobre cuáles humanos y en qué contextos les vamos a dar derechos y reivindicaciones. Y si se nos acaba el planeta, pues en esas nos quedamos. Sí, y yo agregaría que quizá también algo importante de los ecofeminismos es que justamente, como lo habíamos dicho al inicio, o sea, estas posturas no solamente son formas de accionar, sino son formas de teorizar, formas de comprender. Y creo que esta visión, como estos entendimientos sobre el sistema patriarcal, capitalista y demás, quizá habían quedado un tanto periféricos, ¿no? De hecho, el propio James O'Connor, en el texto de Causas Naturales, justamente dice, ¿no? Es como las políticas públicas que no comprendan cómo funciona el capitalismo están destinadas, o sea, las políticas verdes o las políticas públicas dedicadas a la ecología que no entiendan cómo funciona o cómo no funciona el capitalismo, están destinadas al fracaso e incluso a empeorar las situaciones, ¿no? Y yo ahí agregaría las políticas verdes que no sepan cómo funciona el capitalismo y el patriarcado están justamente destinadas a fracasar o incluso a empeorar la situación, ¿no? Y creo que eso es justamente agregarle una dimensión o una capa mayor. Es decir, no se trata cuando hablamos de que el ecofeminismo sea simplemente completamente diferente a las ecologías, es que se le agrega una dimensión teórica de comprensión, que era lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Si decimos que las teorías no solamente son una forma de accionar, sino una forma de investigar, si no investigamos, si el ecofeminismo trae justamente estas discusiones sobre hay que investigar, ¿no? Sobre cómo funciona el patriarcado, el capitalismo, la modernidad, si no traemos esas discusiones, nuestra acción va a ser muy difícil de concretar o vamos a terminar simplemente, como muchas veces burla Zizek, ¿no? O sea, vamos a terminar por comprar pajillas de bambú y nada más, ¿no? O sea, no vamos a tomar una postura mucho más radical. Y ojo, no significa que no debamos reciclar o que no, sino más bien que nuestra acción no se agote o se limite en eso, ¿no? Eso es simplemente lo mínimo indispensable para que a partir de ahí generes una acción mucho más concreta y colectiva. Y creo que eso también es una parte muy importante de los ecofeminismos. Ya me lo confirmarás, pero creo que tiene que ver con esta visión
colectiva, porque también muchos ecologismos, no todos, ciertamente, también tienen esta visión como más individual de yo reciclo, yo esto, yo tal, yo cambio mi estilo de vida, yo tengo estos mínimos de consumo, pero todo va centrado al yo y no al colectivo. Y creo que eso también es algo que trae el ecofeminismo, ¿no? Y ahora, y antes de pasar como aparte, como ir cerrando también algunas preguntas, igual si tienen alguna pregunta puedan ponerla acá en los comentarios, los vamos leyendo. Pero además de la pregunta que te hacía, ¿no? De si el ecofeminismo puede verse como algo colectivo a diferencia de algunos ecologismos, pensar, ¿deberíamos rechazar la modernización? O sea, ya hablamos de la crítica del capitalismo, ya hablamos de la crítica del patriarcado, pero esta triada, ¿no? Una triada que habla Renato Rosaldo, que es un antropólogo latinoamericano y que dice, a ver, el trimonomio capitalismo, modernidad y patriarcado coexisten y se nutren mutuamente, ¿no? Y hay una frase de Bruno Latour en el texto de Dónde aterrizar, que voy a leerla y que me gusta cómo dice, o cómo ilustra esto, dice Bruno Latour. Hay una señal inequívoca actualmente. Los actores políticos más asesinados hoy en día son militantes ecologistas, porque justamente atentan contra los intereses de la modernidad, ¿no? O sea, y la modernidad entendida como esta cuestión de desarrollo, avance, progreso, ligado a la teoría positivista de la época, esta razón instrumental, ¿no? De tratar de todo por los bienes y los fines, quizás, y ahora que está muy en boga esta película de Oppenheimer, quizá, ¿no? El tema de la bomba atómica sea un buen ejemplo de la modernización, cómo toda nuestra actividad científica decantó en ese acto, ¿no? Bélico, y con todas las implicaciones éticas, ecológicas, políticas, sociales que vimos, y que justamente es esta parte de la modernización, cómo llevar la razón a la acción, a la instrumentalización, pero sin una reflexión sobre lo que se está haciendo. Entonces, entendiendo eso, deberíamos rechazar a la modernización, criticarla, cuestionarla, justamente por lo que dice Bruno Latour. Si algo pone en peligro a los intereses tanto de la modernidad como el capitalismo, son los militantes ecologistas. De ahí que sean los más asesinados en las últimas épocas. Hablando exclusivamente de los eh, activistas, ¿no? ¿Cómo verías tú, Dani? Ok, y yo así como que bajando. Mm, entiendo de dónde viene la crítica a la modernidad, me parece valiosa, pero me gusta mucho el punteo que hace Alicia Puleo, que ella señala, pues es que hay un hijo no querido de la ilustración, hay un hijo no querido de estos proyectos en los cuales se avanzó hacia lo que se llamó la época moderna y el sistema de producción de conocimiento, de generación de recursos, bienes y servicios, en términos más modernos. Y ese hijo no querido y mal parido fue el feminismo. Y junto con el feminismo, ciertas otras formas de hacer las cosas y otras maneras de posicionarnos también en términos éticos. Carol Gilligan es una filósofa, también se le reconoce dentro de las ciencias sociales. Yo nunca he sabido cómo terminar de circunscribirla en campo, que propugna precisamente esas éticas del cuidado. Y me parece que justo, o sea, no podría decir que esos no son proyectos de modernización, pero sí podría decir que son otros proyectos que nunca se exploraron, que los mantuvimos como rehenes, como semillas que nunca se siembran, ¿no? Que decimos, no, estas no queremos de esto, queremos solo de esto. Y de esto solo de esto va a haber. Y pues les va a tener que gustar y si no, pues se amuelan. Entonces, por un lado diría eso, que esta forma particular que estamos viendo, la que estamos viviendo de los proyectos de modernización, donde precisamente el desarrollo se plantea en términos ilimitados, donde todos los otros seres que no sean quienes están tomando decisiones se ven como medios, se utilizan como si fuéramos herramientas o cuerpos de los que se puede disponer, eh, donde todo se cuantifica en términos de dinero o económicamente, definitivamente tendríamos que ya cancelar este proyecto de modernización porque nos está saliendo de ver mucho y no nos queda tiempo. Por otro lado, diría, tendríamos que sondear esos otros proyectos que quedaron en el tintero, porque sí hubo avances y desarrollos que por sí mismos podrían tener valor. Es decir, por ejemplo, los ecofeminismos muchas veces dicen, ay, es que son ya como el epítome de lo hippie, ¿no? Nos quieren regresar a la era de las cavernas, nos dicen. No es que estemos desvinculadas del saber, pero estamos replanteando o reformulando también cómo hemos entendido el saber, la relación del conocimiento y la acción, y también
pensar que el conocimiento no es una cosa que se haga aislada, no es una cosa que se haga como instrumento o recurso para dominar, que también el conocimiento puede ser un recurso o un instrumento para cuidar, que justo cuando, como en el colectivo, sabemos que tales cosas son mejores para que alguien mejore, para que pueda como prosperar, pues esos saberes se ponen en práctica y se movilizan precisamente como para el cuidado. Y cuando yo estoy pensando en cuidado, no estoy pensando solamente en infancias que están en casa o en una persona enferma, como ha sido mucho el caso de relacionar a las mujeres con esta clase de tareas, sino también en la naturaleza y los espacios comunes. Precisamente aquí respondo y engarzo como con la primera pregunta que hacías, sobre si los ecofeminismos tienen una visión más colectiva o comunitaria. Sí, todo el tiempo. No nos entendemos al margen del sistema con el que convivimos. Y ese sistema en su dimensión más inmediata, y eso sí lo comenzaba a platicar al principio del live, era nuestro territorio inmediato. Cuando decimos la naturaleza, no me refiero a tenemos que irnos al mar a recoger botellas o tenemos que irnos al bosque a amarrarnos a un árbol para evitar que los talen, para que la mafia inmobiliaria no le llegue. No, incluso una dimensión más cercana. Tenemos que entender que, por ejemplo, hay necesidad de entender también a ese otro que son los árboles en los espacios urbanos. Muchas veces no sabemos que también es importante no sembrar cualquier especie, no en cualquier lado, no en cualquier momento, que requieren cuidado y acompañamiento, que ese cuidado y acompañamiento no se va a comprometer el Estado con hacer todo. Muchas veces tenemos que tejer en lo colectivo y entonces nos acaban de plantar un árbol, pues bueno, antes de que lo planten, preguntarles a las personas que destinaron los recursos si es una especie correcta, es nativa, va a estar conviviendo bien, eso le va a brindar servicios naturales a las personas, pero también a los animales y a las especies que están viviendo en nuestro territorio. Tenemos que entender más de eso y muchas veces estamos ya tan desvinculados, la dicotomía ha sido tan insistente y tajante que no entendemos que todo el tiempo, por más que estemos viviendo en urbes o en ciudades, seguimos en contacto con la naturaleza y tenemos que tejer también ahí. O sea, cuando decimos ya tejer colectivo, ya no nada más nos referimos a otras personas, sino también a otras especies y a otros espacios. Sí, coincido contigo, ¿no? Ahorita que lo estaba diciendo, me venía a la cabeza, ¿no? Como buscar como justamente viene, ¿no? De esta crítica a la modernidad desde la posmodernidad y que no es antimodernidad, ¿no? Sino tratar de encontrar otros elementos, ¿no? Por ahí la idea de la deconstrucción de la modernidad, pues implica no ir sacar todo, ¿no? Sino más bien explorar qué relatos quedaron en el fondo y periféricos de la modernidad y cuáles podemos traer hoy en día y podemos retomarlos, ¿no? Por acá decía, ¿no? ¿Cuántos espacios se venden como espacios verdes por estética, pero no resisten al ambiente más de una temporada? Exacto, ¿no? Justamente lo que decías, Dani, ¿no? O sea, al final de cuentas, vemos cómo el ecologismo no solamente debe de verse como estética, ¿no? Decía, es una crítica que te hace también tanto, especialmente Lipovetsky, también hay otros autores, ¿no? Que dicen que al final terminemos por estetizar la política demasiado, ¿no? Porque que se vea verde y bonito y que cumpla con estas características, pero muchas veces no nos damos cuenta que eso termina por perjudicar justamente el propio entorno. Entonces, creo que esta visión integral, colectiva de los ecofeminismos me resulta muy interesante. Y pues también ya llegando un punto a esta conversación, pues también a la gente que nos está escuchando, invitarles, ¿no? Porque justamente un poco la intención también de hacer este live es que la gente conozca o se acerque a estas visiones como teóricas y demás. Tanto Dani como yo vamos a estar justamente en un curso de teoría social que se llama Teoría Social, Capital Social, Poder y Ecofeminismo, donde vamos a ver 3 sesiones. Vamos a ver en ese curso, vamos a estar viendo qué es el capital social desde Pierre Bourdieu. Vamos a ver qué es el sistema político, es decir, qué es el poder, cómo podemos entender el poder como sistema. Esa la voy a dar yo. Dani va a estar dando la de ecofeminismo, pero también juntos vamos a dar la introducción de qué es una teoría social y vamos a hablar un poquito de lo que ya hablamos acá, de manera un poquito más profunda, más sistematizada, con mayores referencias, pero justamente vamos a explorar qué es una teoría social, cómo ha quedado de fuera el lado, el espectro feminista, y Dani va a cerrar con esa sesión de qué son los ecofeminismos, cómo podemos entenderlos y cuáles son su acción. Entonces, igual si alguien está interesado en inscribirse en este curso sobre teoría social, puede mandarnos mensajes tanto a Dani como a mí por si les interesa, para poderse inscribir a ese cursito. Y simplemente es un poco a la gente que nos estuvo acá escuchando,
el curso tiene un costo de 750 pesos, pero a la gente que estuvo en este live, si nos manda un mensajito, les vamos a dar una beca del 50% de descuento para que no sea tan caro, para los que no tengan tantas posibilidades y poder también aperturar eso. Entonces, si hay gente que estuvo aquí en el live y nos estuvo escuchando y quiere inscribirse en este curso de teoría social, donde va a estar tanto Dani, un servidor y también dos colegas más dando capital social con Pierre Bourdieu y neopragmatismo, también va a estar incluida. Si a alguien le interesa inscribirse a ese curso, mándenos mensajito a Dani, a mí, Dani Ayala o Gustavo Bravo, mándenos un mensajito y les hacemos un descuento a la gente que se quiera inscribir a ese curso. Recuerden mandarnos un mensajito y decir que vieron el live El y live. que se quieren inscribir. E igual la gente que esté viendo el live en diferido y que haya llegado hasta este punto del live, también puede mandarnos mensaje por si quiere inscribirse. Entonces, mándenos mensajitos, Antropobooks y con Dani Ayala. Perdón, no sé pronunciar tu The Flourishment. Es tal cual. Ah, ok, perfecto. Entonces, los tienes ahí, pueden inscribirse con Dani, conmigo, y no sé, Dani, si quieras como cerrar algo o decir como también alguna punto que quieras como invitar a la gente o algún puntito que hayas querido cerrar. Yo creo que, o sea, así como abrir nuevas ideas, ya no, más bien puntualizar una que a mí me parece muy evocadora. No, empezábamos esto hablando de las teorías sociales y de cómo nos ayudan a enfocar el mundo y de cómo la forma en la que vemos los objetos y comprendemos o tratamos de aproximarnos para conocer nos ayuda también a actuar de maneras distintas. Yo diría que es muy importante en ese sentido tratar de aprender otras teorías y otras formas y escucharlas, porque a mí me gustó mucho este ejercicio con las personas que están por acá, porque yo vi en vivo, como conectados, algunas personas que no necesariamente estaban tan de acuerdo con la idea preliminar de feminismo o de ecofeminismos en general. Y el darnos opción y oportunidad de escuchar otras formas de relatar y de tratar de comprender el mundo y las relaciones o interacciones es valioso. Es un ejercicio valioso y que me recuerda a la ecología, ya con esto voy cerrando, porque precisamente dentro de la ecología profunda, de estos enfoques filosóficos, lo que estamos pensando o la apuesta es la diversidad se expresa en todos los seres de la naturaleza. Es decir, así como no vamos a encontrar a dos especímenes de perritos idénticos el uno al otro, tampoco en lo humano vamos a poder encontrar, mucho menos en lo humano, porque tenemos más variables que pueden pluralizarse. En la medida en la que aprendemos a convivir en un entorno y no, digamos, apropiarnos de todos los recursos que el otro necesita para florecer, para explorar sus posibilidades de vida, en esa medida, como que el mundo logra un equilibrio, un balance. Y esa es la apuesta. Creo que las teorías sociales también le abonan a esas intenciones. Y esa es como mi consideración final. Excelente. Qué buen cierre, Dani. Y de hecho, por acá nos preguntaban que si hay un cupo máximo de inscripciones. Sí hay un cupo límite, o sea, no es como que pues, hay como tenemos cierto límite, pero tenemos dos grupos. O sea, si se quieren inscribir al curso, hay la posibilidad que se inscriban en alguno de los dos grupos. O sea, hay tres opciones, que se inscriban en el grupo de los martes o en el grupo de los sábados, pero también en el grupo de los martes iniciamos a las 6 de la tarde, hora del centro de México, y en el grupo de los sábados empezamos a las 11 de la mañana, hora del centro de México. Pero en caso de que ustedes no se acomoden a sus horarios, también pueden acceder a los videos. Entonces, no hay ningún problema en ese caso. Entonces, es un poco hacia la pregunta de si habría máximo de inscritos. O sea, sí. O sea, sí vayan a mandarnos un mensajito, incluso para apartar su lugar. O sea, pueden mandarnos un mensaje, no es necesario que paguen hoy mismo. O sea, si nos mandan mensajito, lo registramos y apartamos su lugar. Y la otra pregunta que hicieron es que por dónde vamos a estar retransmitiendo esto. Se va a quedar en la cuenta de Dani, si mal no recuerdo, creo que sí se queda en tu cuenta. Y sí, y también lo vamos a estar subiendo en el YouTube de la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura, que es con quien estamos haciendo el cursito, y que también este curso, pues tienen los videos, viene material de lectura, viene también una certificación con valor profesional y curricular de 15 horas, por si les interesa. Van a tener acceso a los videos de forma, Asincrónica. digamos, asincrónica.
¿no? Entonces van a poder ver los videos, leer los materiales, leer los textitos, estar en las sesiones con nosotros, hacernos preguntas en las sesiones del curso. Bueno, Dani conmigo en la primera y Dani en la última. Entonces, por si quieren estar ahí en el curso, y insistimos, ¿no? Si se quieren inscribir, mándenos un mensajito. Recuerden, la gente que estuvo aquí en el live tiene el 50% de descuento para inscribirse en el curso de Teoría Social, Capital Social, Poder y Ecofeminismo. Los esperamos por allá. Y alguna recomendación de alguna autora ecofeminista, Dani, que para que nos spoilees un poco la sesión, ¿qué autoras te quieren, que vas a retomar? Uf, pues miren, propiamente sí pensaba sobre abocarme a estas dos, pero no son las únicas. Esta se llama Mary Miller y el libro es Feminismo y Ecología. Lo vieron en mis historias el domingo porque estaba releyendo. Y este es otro que tiene un título un poquito más evocador, que es ¿Por qué las mujeres salvarán el planeta? No se refiere a que nosotras solas. Nuevamente, spoiler alert, no se refiere a que nosotras solas, se refiere a estas experiencias colectivas que están de hecho recopiladas desde diferentes países. Entonces, si les interesa, esos dos son muy buenos. Excelente, Dani. Pues bueno, ahí está. Ojalá se interesen en inscribirse en el curso de Teoría Social. Las inscripciones están abiertas y pueden mandarnos mensajitos a Dani o a mí, y también en la red interdisciplinaria de la cultura, como le encuentran como @cultura.riec. Así lo pueden encontrar, @cultura.riec. Entonces, si quieren entrar a ese curso, mándenos mensajitos. Recuerden, tienen el 50% de descuento para que se inscriban. Con Dani o conmigo, manden los mensajitos. Así que ahí los esperamos para que se inscriban en el curso. Y pues nada, Dani, cuídate mucho y nos estamos viendo en el curso que ya iniciamos la próxima semana. Nos vemos, Gus. Chao a Nos todos. vemos. Bye, Descansen. bye, bye. Descansa.